Solía pensar que el peor dolor era el físico, el dolor en los huesos cuando hace frío, el latido agudo y punzante en la cadera cuando intentas levantarte de la cama sola, la sensación de ardor cuando cada paso parece como si caminaras sobre cristales rotos. Pensé que eso era dolor, hasta que aprendí lo que se sentía ser invisible en tu propia casa. Me llamo Margaret Williams. Tengo 68 años. Soy maestra jubilada, viuda desde hace 20 años y madre de un niño que una vez creí que era el mayor regalo de mi vida. Se llama Daniel. Ahora tiene 34 años. Vive en mi casa con su esposa, Kimberly. Una casa que pagué con cada gramo de fuerza y cada centavo que gané durante 4 décadas. Un hogar lleno de recuerdos de cumpleaños, rodillas raspadas, cuentos para dormir y el sonido de la risa de Daniel resonando en el pasillo. Y sin embargo, hoy es solo un edificio con paredes más frías que cualquier invierno que haya vivido. Hace unos meses me operaron. Un reemplazo completo de cadera. El médico dijo que hacía tiempo que debía haberme operado. Años de llevar mi cuerpo al límite me habían pasado factura. Aún así, dudaba en pasar por el quirófano. No por miedo, sino porque no quería ser una carga. Curioso, ¿verdad? Una madre se preocupa por convertirse en una carga para el mismo hijo que crío con manos temblorosas y noches en vela. Pero Daniel me aseguró que se encargaría de todo. Dijo, volverás a casa, mamá. Descansarás. Estaremos aquí para ti. Le creí. La cirugía salió bien, o eso dijeron los médicos. No recuerdo mucho de los días posteriores. Solo un mar de enfermeras, sueros intravenosos y un silencio absoluto en mi teléfono. Ninguna llamada de Daniel, ninguna flor, ningún mensaje. Me convencí de que simplemente estaban ocupados. La gente está muy ocupada estos días. Siempre con prisas, pero sin llegar nunca. Cuando por fin llegué a casa, pensé que todo se sentiría mejor. Familiar. Kimberly fue quien me recogió. Daniel no vino. Apenas me dirigió unas palabras en el coche, y ninguna de ellas incluyó «Bienvenido a casa». Al entrar en casa, mi casa, noté que las cosas habían cambiado. El pasillo estaba recién pintado. Los cuadros que antes colgaba con orgullo, fotos de Daniel y yo en su graduación, de mi difunto marido, con el uniforme del ejército, de nuestro día de boda, fotos de bebés, habían desaparecido. Habían sido reemplazados por marcos impersonales, arte abstracto. Me sentí como si entrara en la sala de estar de un desconocido. Habían trasladado mi habitación de la planta baja a la antigua habitación de invitados. Más fácil para ti, había dicho Kimberly con sequedad. No había calidez en su tono, ni una sonrisa. Solo una afirmación, como si estuviera tachando una tarea de su lista de pendientes. La cama era pequeña. El colchón es demasiado firme y la ventana no dejaba entrar mucha luz. Pero me dije a mí misma que no debía quejarme. Tenía suerte de tener un techo, ¿verdad? Eso dicen las buenas madres. Eso es lo que a las mujeres como yo nos enseñan a creer. Los primeros días pasaron como un borrón. Los analgésicos me adormecieron el cuerpo, pero agudizaron mi atención. Noté cosas. La forma en que Kimberly suspiraba ruidosamente cada vez que pedía agua o ayuda con mi andador. La forma en que Daniel evitaba entrar en la habitación a menos que yo lo pidiera específicamente. Una noche los oí hablar en la cocina. Pensaron que estaba dormida. Va a estar así durante meses, susurró Kimberly. No somos enfermeras. Se curará más rápido si deja de esperar ayuda todo el tiempo, respondió Daniel. No lloré esa noche. Tenía los ojos secos, pero algo en mi pecho se abrió como una vieja puerta de madera. Fue entonces cuando me di cuenta. Mi presencia ya no era bienvenida. Era tolerada, apenas.
Es extraño. Pasé mi vida dándole a Daniel todo lo que tenía. Cuando mi esposo murió repentinamente en un accidente de coche, Daniel solo tenía 11 años. Recuerdo la noche que se lo conté. Sus pequeñas manos rodearon las mías. Su voz temblaba. ¿Quién nos cuidará ahora? Le prometí que lo haría. Y lo hice. Hice turnos dobles en la escuela. Di clases particulares a niños. Los fines de semana. Usé el mismo abrigo durante 5 inviernos solo para que Daniel pudiera tener una mochila nueva cada año escolar. Estuve presente en cada partido de fútbol, en cada desamor, en cada victoria. Y ahora, mi recompensa era el silencio. Cada día después de la cirugía era una nueva prueba. No solo para mi cuerpo en recuperación, sino también para mi corazón roto. Las comidas se servían en una bandeja y se dejaban en la puerta como si fuera una inquilina en lugar de una madre. A menudo estaban frías. A veces se olvidaban por completo. Empecé a llevar la cuenta de las veces que Daniel me hablaba al día. Algunos días la cifra era 0. Hubo una tarde que recuerdo vívidamente. El dolor en la pierna se había intensificado tanto que no podía moverme. Grité. Se me quebró la voz. ¡Daniel! ¡Daniel! ¡Por favor! No vino nadie. Esperé. Pasaron los minutos. Mi corazón latía más fuerte que el reloj de la pared. Me sentía como un prisionero en mi propia casa. Finalmente, apareció Kimberly. Se quedó en la puerta, con los brazos cruzados. ¿Y ahora qué? Le pregunté si podía ayudarme a ir al baño. Puso los ojos en blanco con tanta fuerza que pensé que se le saldrían de las órbitas. Al final, me ayudó. Pero el silencio entre nosotras era más fuerte que cualquier palabra que pudiera haber dicho. Y aún así, esperaba que las cosas mejoraran. Es lo que pasa con las madres, ¿no? Tenemos esperanza, incluso cuando todo en nuestro interior nos dice que no hay esperanza. Una mañana, me senté junto a la ventana de aquella pequeña y oscura habitación de invitados. Vi cómo el sol ascendía lentamente sobre los tejados, tiñendo el cielo de tonos cálidos. Me recordó las mañanas de cuando Daniel era pequeño. Solía colarse en mi cama antes del colegio, acurrucarse a mi lado y susurrar. «No dejes que el día empiece sin mí, mami». En aquel entonces, él era mi mundo entero. Pero esa mañana, al ver ese mismo sol salir sobre una casa fría y un corazón aún más frío, me di cuenta de que algo había cambiado para siempre. Este ya no era mi hogar. Y quizás ya no era su madre. No de la forma que realmente importaba. Es extraño, ¿verdad? La rapidez con la que un lugar puede cambiar, sin moverse ni un ápice. Esta casa, mi casa, solía ser un santuario. Cada rincón albergaba recuerdos. Los alegres ecos de la risa de Daniel. El aroma a pan de plátano saliendo del horno. El suave crujido de las escaleras al bajar de puntillas para comer una galleta antes de cenar. Ahora parecía una sala de recuperación en la que no pedí estar. Fría, estéril y dolorosamente desconocida. La primera semana en casa después de la cirugía fue la más dura. Me dolía el cuerpo de una forma que jamás creí posible. La cadera me palpitaba con cada cambio de peso. Los puntos se me tiraban al intentar incorporarme. Incluso respirar profundamente se sentía como una tarea ardua. Pero me dije a mí misma que podía con ello, porque estaba en casa, porque estaba con mi familia. Esa esperanza no duró mucho. Kimberly nunca fue cruel, no de una forma que se pudiera señalar con el dedo, sin bofetadas, sin gritos, solo una silenciosa indiferencia, sellada tras una sonrisa artificial y unos ojos que me observaban como si yo no estuviera allí. Me dejaba la comida en una bandeja, sopa tibia, tostadas secas, a veces solo un plátano y té. Ninguna conversación. Ningún «¿Cómo te sientes hoy, Margaret?».
Solo el suave golpe de una bandeja al dejarla y pasos que se alejaban antes de que pudiera siquiera darle las gracias. Daniel, mi Daniel, era peor. Apenas entraba en la habitación. Cuando lo hacía, sus visitas duraban minutos, a veces solo segundos. Se asomaba, con medio cuerpo todavía en el pasillo, como si el solo hecho de verme pudiera incomodarlo. ¿Necesitas algo?, murmuraba. Siempre decía que no, porque lo que necesitaba, él no podía dármelo. Ya no. Podía soportar el dolor de la pierna. Tenía analgésicos. Tenía compresas de hielo y un andador. Pero el silencio, la sensación de ser un fantasma en mi propia casa, ese era el dolor que no podía controlar. Una vez, durante mi segunda semana en casa, una enfermera vino a una revisión programada. Una chica dulce llamada Jessica. Era joven, probablemente no mucho mayor que Daniel, pero tenía una mirada amable. Y cuando me preguntó cómo estaba, lo decía en serio. Le dije la verdad. No toda, pero lo suficiente. Le dije que a veces me costaba ir al baño, que mis comidas no eran constantes, que no me habían bañado desde el hospital. Frunció el ceño. No dijo nada de inmediato. Simplemente me miró de una manera que me hizo sentir visto, realmente visto, por primera vez en semanas. Se lo comentó a Daniel. Los oí desde mi habitación. Tu madre necesita más apoyo, dijo con dulzura. Alguien debería estar pendiente de ella regularmente. No se está recuperando tan bien como podría. Trabajo, dijo Daniel con sequedad. Tengo responsabilidades. Ella te crió, ¿verdad?, preguntó Jessica, con la voz más aguda. Hubo una pausa. Luego, un profundo suspiro. No pedí que me hicieran sentir culpable, espetó Daniel. La puerta se cerró de golpe después de que ella se fuera. Más tarde esa noche, entró en mi habitación. Su rostro estaba duro, cansado. Ya no parecía mi hijo. Parecía un hombre que llevaba el resentimiento como una piedra en el bolsillo. No hables con la enfermera de asuntos privados, dijo. Nos hace quedar mal. No intentaba, comencé, pero me interrumpió. Estás aquí para recuperarte, no para causar problemas. Solo concéntrate en mejorar. Luego se fue. ¿Y yo? Me quedé allí sentada, mirando la tostada a medio comer en mi bandeja, preguntándome cuándo exactamente mi hijo había empezado a verme como un problema, en lugar de como una persona. Unas noches después me caí. Intenté levantarme para ir al baño sola. Era tarde. No quería molestar a nadie. Pensé que podría arreglármelas. Pero el andador se resbaló y caí de golpe. El dolor me recorrió la pierna como un rayo. Grité. Debí de gritar. Pero nadie vino durante varios minutos. Cuando Daniel finalmente apareció, no parecía asustado, parecía molesto. Te vas a lastimar haciendo cosas así, dijo, casi como si hubiera derramado algo en su alfombra nueva. Kimberly me siguió con los brazos cruzados. Nos va a demandar o algo así, murmuró. Mientras me ayudaban a levantarme, cada toque se sentía obligado. Me sentí como una bolsa de ropa sucia tirada a un cubo de basura. Manipulada, pero no sostenida. Esa noche, lloré en silencio sobre mi almohada. No era el dolor en la cadera me destrozó. Fue darme cuenta de que podía gritar en mi propia casa y nadie vendría corriendo. Al menos no por amor. En ese momento empiezas a cuestionarlo todo. ¿Lo crié mal? ¿Le di demasiado? ¿Debería haberle dicho que no más a menudo? ¿Haberle enseñado a luchar? ¿A poner límites? Pero no sirve de nada. El arrepentimiento no cambia el pasado. Solo atormenta el presente. Los días se convirtieron en semanas. Las paredes se sentían más apretadas. El aire es más frío. Dejé de pedir ayuda. En cambio, me las arreglé. Caminaba lentamente por el suelo con mi andador, arrastrando el pie cuando el dolor era demasiado.
Me bañaba con un paño húmedo y un cuenco de agua. Calentaba sopa en el microondas cuando no había nadie. Cada vez que pasaba junto a los retratos familiares en el pasillo, ahora reemplazados por lienzos abstractos, recordaba a la mujer que solía ser. La madre, la esposa, el corazón del hogar. Ahora solo era una anciana ocupando espacio. E incluso eso, presentía, era temporal. Pero no me quejé, porque la verdad era que no solo me ignoraban, estaban esperando a que me fuera, para que me recuperara, saliera y siguiera adelante. Lo que no sabían era que ya había hecho otros planes, planes que no les gustarían. A veces, cuando la casa queda en silencio, un silencio de verdad, dejo que mi mente se desvíe hacia atrás, de vuelta a cuando Daniel era solo un niño pequeño y yo era una madre joven, con manos temblorosas y un corazón lleno de esperanza. De vuelta a cuando los días eran duros, sí, pero llenos de amor, llenos de significado. No siempre fue así. Esta frialdad, esta distancia. No. Hubo una vez que mi hijo me miró como si yo fuera su mundo entero. Todavía recuerdo la primera vez que dijo, mamá. Había pasado la noche en vela con él. Tenía fiebre y yo estaba muerta de miedo. Tenía 24 años. Estaba sola, sin Blanca, y apenas podía controlarme. No sabía si era gripe o algo peor. La clínica estaba cerrada. Lo abracé contra mi pecho y lo mecí en esa vieja silla de madera, susurrando. No pasa nada, cariño. Mamá está aquí. Mamá está aquí. Y entonces, con esa voz frágil y ronca de bebé, me respondió, mamá. Fue la primera vez que no me sentí sola en el mundo. Después de que su padre nos dejara, todo cambió. No había tiempo para compadecerme de mí misma. Tenía que pagar el alquiler, comprar pañales y alimentar a una pequeña boquita. Trabajaba el turno de la mañana en un restaurante, el de la noche en un supermercado y, entre medias, crié a un niño con todo lo que tenía. Los cumpleaños eran pasteles caseros y juguetes de segunda mano. Pero él nunca se quejaba. En su 8º cumpleaños, recuerdo haberle preparado un pastel de chocolate. No podíamos permitirnos la fiesta que él quería, así que organicé una pequeña celebración en la cocina. Solo nosotros dos y su osito de peluche, el señor Pickles. Hice gorritos de papel con periódico viejo y puse velas en el pastel como si fuera lo mejor del mundo. Sonrió de oreja a oreja. El mejor cumpleaños de mi vida, mamá, dijo con chocolate manchado en los labios. Vivía para momentos como ese, para cada vez que me llamaba después de una pesadilla. Para cada proyecto de arte que traía a casa, lo sostenía con orgullo como si hubiera hecho la Mona Lisa. No salí con nadie. No me volví a casar. No porque no tuviera la oportunidad, sino porque no quería que nadie se interpusiera entre nosotros. Daniel lo era todo para mí. Cuando se graduó del instituto, yo estaba allí en primera fila, con los ojos empañados por las lágrimas mientras cruzaba el escenario. Me buscó entre la multitud, sonrió y articuló, «Te quiero, mamá». ¿Cómo llegamos aquí? ¿Cuándo se convirtió mi dulce niño en un extraño? A veces me pregunto si empezó cuando le di demasiada protección, demasiado consuelo. Nunca dejé que viera mis defectos. Nunca dejé que sintiera el peso que llevaba sola. Trabajé doble turno, solo para que él tuviera las zapatillas más nuevas. Vendí mi anillo de bodas para pagar sus libros de texto universitarios. Pedí prestado dinero, que no tenía solo para asegurarme de que él tuviera todo lo que yo no tenía. Quizás se lo puse demasiado fácil. Quizás le di el mundo y olvidé enseñarle a valorarlo. Pienso a menudo en esos años ahora, tumbada en esta habitación que solía ser mi habitación de invitados, la que él no se molestó en limpiar antes de ponerme allí. Polvo en las cortinas, sábanas con un ligero olor a moho.
un mando a distancia de la tele sin pilas. Parece más un trastero que un lugar de sanación. Pero en mi mente, vuelvo a esas mañanas antes de ir a la escuela, cuando me despertaba primero solo para verlo dormir unos momentos. Porque incluso exhausto, incluso con las facturas apiladas en la encimera, él hacía que todo valiera la pena. Recuerdo acompañarlo a la parada del autobús todas las mañanas hasta que la secundaria lo avergonzó. Recuerdo la noche que lloró cuando una chica le rompió el corazón por primera vez, y cómo enterró su cara en mi regazo, como si volviera a tener 6 años, diciendo: «Nadie me entiende excepto tú, mamá». Y me pregunto, ¿cómo pasas de ser el corazón de alguien a ser una idea de último momento? ¿Cuándo dejé de ser su hogar? ¿Le facilité demasiado olvidar quién era? Hay un recuerdo que me viene a la mente. Acordé más de lo que debía. La última Navidad que pasamos como una familia de verdad. Tenía 17 años. Había ahorrado todo el año para comprarle una guitarra. Su sueño por aquel entonces era ser músico. Sabía que no podíamos permitirnos la elegante que había marcado en el catálogo, pero encontré un modelo de segunda mano en internet. Seguía siendo preciosa. Caoba, cuerdas suaves, el tipo de instrumento que alguien alguna vez amó profundamente. Cuando la abrió, sus ojos se iluminaron. Me miró, como si le acabara de regalar las estrellas. «¿En serio, mamá? ¿Esto es para mí?», asentí, sonriendo entre lágrimas. «Toca algo para mí». Y lo hizo. Se sentó en el sofá, todavía en pijama, con el pelo revuelto por dormir, y rasgueó los primeros acordes de Let It Be. No era perfecto, pero nunca olvidaré cómo sonaba. Era el sonido más hermoso que jamás había oído. Esa Navidad, nos quedamos despiertos hasta la medianoche, tocando música, tomando chocolate caliente, riéndonos hasta que nos dolía el estómago. No teníamos mucho, pero teníamos amor. Y ahora, ni siquiera podía lograr que se sentara conmigo durante la cena. Ahora, yo era una carga, una obligación, una sombra en un rincón de su vida. El contraste me dolía el corazón en lugares que la cirugía nunca tocó. A veces me pregunto si recuerda esas Navidades, si alguna vez piensa en esa guitarra, en esas noches de insomnio que pasé a su lado cuando estaba enfermo, en los sándwiches de mantequilla de cacahuete y mermelada que preparaba cada día con notitas que decían: «Que tengas un buen día, cariño». Lo recuerdo todo. Y esa es la maldición de la maternidad, ¿no? Lo recordamos todo, incluso cuando nos olvidan. Los días posteriores a la cirugía fueron una mezcla de dolor y frustración. Pensé que podría sanar pronto. Después de todo, siempre me había enorgullecido de ser fuerte y resiliente, capaz de soportar cualquier cosa que la vida me pusiera en el camino. Pero esta cirugía me dejó vulnerable de maneras inesperadas. Mi cuerpo ya no me obedecía. Incluso tareas sencillas como caminar, estar de pie, llevar una taza, se convirtieron en desafíos monumentales. Pero lo que dolía más que el dolor físico era la lenta erosión del vínculo entre Daniel y yo. Lo había sentido, incluso antes del incidente. La frialdad en sus ojos cuando me miraba. El silencio que parecía cernirse sobre nosotros, como una niebla que ninguno de los dos podía disipar. Kimberly no ayudó. Nunca se esforzó por ocultar su desaprobación por mi presencia en casa. Una noche, estaba en la cocina, luchando por preparar una comida sencilla. Siempre me había enorgullecido de ser una buena cocinera, pero con mi andador era casi imposible maniobrar en la estrecha cocina. Me temblaban las manos al intentar levantar una olla. Me quedé sin aliento al sentir una sacudida repentina, y antes de poder reaccionar, la olla se me resbaló de las manos, estrellándose contra el suelo con un ruido ensordecedor. Hice una mueca,
al oír el ruido. Era lo último que quería hacer. Romper algo. Dejar un desastre. Pero no tenía fuerzas para recogerla sola, así que grité. «¿Daniel? ¿Kimberly? ¿Pueden ayudarme?» Hubo una larga pausa antes de que la voz de Kimberly resonara desde la sala. Sus palabras me dolieron, más fuertes de lo que podría haber imaginado. ¿Por qué debería? Eres un peso muerto, mamá. Ya ni siquiera puedes hacer nada por ti misma. No puedo seguir limpiando lo que ensucias. Me quedé paralizada. Un peso muerto. Esas palabras me golpearon más fuerte que el plato roto. No quería creer que la había oído bien, pero el tono de su voz no dejaba lugar a dudas. Era una carga, una molestia. Pensé que quizá había oído mal, pero entonces oí la voz de Daniel, más suave, más suplicante. «Kimberly, no lo hagas». Pero su voz no transmitía la convicción que necesitaba. En lugar de defenderme, guardó silencio. ¿Era este el hijo que había criado durante tantos años? ¿El niño que había criado con mis propias manos? ¿El niño al que había amado incondicionalmente? Sentí que se me encogía el corazón. Tenía un nudo en la garganta tan grande que apenas podía tragar. La voz de Kimberly rompió el silencio de nuevo, más fuerte ahora, como si ni siquiera intentara ocultar su amargura. Estoy cansada, Daniel. Estoy cansada de tenerla aquí. Siempre estorba. Quizás sea hora de que la traslademos a otro lugar. A algún lugar donde pueda ser el problema de otros. Sus palabras flotaban en el aire como veneno, asfixiándome. ¿Trasladarme a otro lugar? ¿Como si yo fuera una molestia que pudieran dejar de lado sin más? Solo empacar y deshacerse de mí. Ya ni siquiera la reconocía. Me quedé allí paralizada, agarrada a mi andador para apoyarme. No podía respirar. No podía hablar. Mi mundo giraba a cámara lenta. La habitación a mi alrededor se oscurecía mientras luchaba por comprender la profundidad de sus palabras. ¿Trasladarme a otro lugar? ¿Lo escuché bien? ¿Era solo una carga para mi propia sangre? Me tambaleé hacia atrás, con las manos temblorosas sobre el andador. Podía oír a Kimberly y Daniel discutiendo en la sala, pero ya no podía entender las palabras. Era como si el mundo entero se hubiera apagado. Sentí como si estuviera al borde de un precipicio, con el suelo desmoronándose bajo mis pies. Pero entonces, la voz de mi hijo rompió la niebla. «Mamá, no quise decir eso». «Sombrero, yo no quería que oyeras eso». Me sequé los ojos, intentando calmarme. Sus palabras no me llegaban, ya no. No importaba cuántas veces dijera que no lo decía en serio. El daño ya estaba hecho. «No, Daniel», susurré, aunque no podía oírme desde el otro lado de la casa. «¿Lo decías en serio?» Tú y Kimberly lo decían en serio. Sentí que la habitación se cerraba sobre mí, asfixiándome. Quería gritar, desahogar todo el dolor, pero no podía. No ahora, no delante de él. Lo oí caminar hacia mí, pero no podía mirarlo. No podía mirarlo a la cara. Mi hijo, el niño que había criado, estaba de pie frente a mí, y me sentí como si fuera un extraño. «Lo siento, mamá. Yo no sé qué decir. Por favor, no te preocupes». Giré la cabeza lentamente. Mi mirada se encontró con la suya por primera vez en días. Había culpa en sus ojos. Culpa, pero no comprensión. No se trata de estar molesto, Daniel. Se trata de ser invisible. Mi voz se quebró con el peso de mis palabras. Se trata de ser olvidado y de que ni siquiera vale la pena amar. No respondió. No había nada que pudiera decir para deshacer lo que ya había dicho. La voz de Kimberly era más baja ahora, pero pude oír sus palabras con claridad cuando entró en la habitación. «Solo digo, es hora de pensar en lo que es mejor para nosotros, para nuestra familia. No estamos obligados a seguir cuidándola, Daniel.
Ya has hecho suficiente. Y eso fue todo, ¿no? Mi hijo ya había hecho suficiente. Me había dado lo que creía que necesitaba. Su compasión, su deber. Pero nunca fue real. Nunca fue amor. Sentí una oleada de agotamiento que me invadía, una sensación más profunda que la fatiga física. Sentía cansancio en el alma, cansado de luchar, cansado de estar aquí, cansado de estar solo en mi propia casa. Un lugar que se suponía seguro. No hablé durante un buen rato. No podía. ¿Qué quedaba por decir? ¿Qué quedaba por hacer? Daniel finalmente se marchó, dejándome allí de pie con Kimberly. Ella no me miró, no se ofreció a ayudar. Simplemente se dio la vuelta y se alejó, como si yo no fuera más que un mueble, olvidado e innecesario. Me quedé en esa habitación, la cocina ahora convertida en campo de batalla, el plato roto todavía tirado en el suelo. Y me di cuenta de algo, algo que me dolió más que cualquier cirugía. No solo no me querían, ya me habían olvidado, porque por primera vez en mi vida ya no estaba segura de quién era. La lluvia había empezado a caer esa tarde, con ese aguacero constante que te calaba hasta los huesos. El golpeteo contra la ventana era un ritmo constante e implacable, casi como si la naturaleza misma estuviera de luto conmigo. El cielo gris de afuera coincidía con la tormenta que se arremolinaba en mi pecho. Hacía horas que no veía a Daniel ni a Kimberly. Me habían estado evitando, y yo también me había refugiado en las sombras de mis pensamientos. Estaba sentada junto a la ventana, contemplando el mundo en penumbra, cuando la puerta se abrió con un crujido. Era Daniel. Entró lentamente, con una expresión que no pude identificar. Ni siquiera levanté la vista al principio. Tal vez si lo ignoraba, se iría. Tal vez si no lo reconocía, el dolor de su rechazo se desvanecería. Pero no se fue. Sus pasos eran pesados sobre el suelo de madera, como si el peso de su decisión ya fuera insoportable. Finalmente, giré la cabeza y allí estaba, de pie en la puerta con los brazos cruzados. Su rostro era indescifrable, una expresión que parecía un muro entre nosotros. Pude ver su mandíbula apretada, como si estuviera librando una batalla interior. Pero era una batalla que sabía que perdería. El dolor en sus ojos seguía ahí, pero sepultado bajo algo más frío, algo definitivo. El aire en la habitación se sentía denso, sofocante. «Mamá», dijo en voz baja, pero las palabras eran cortantes, como si intentara evitar que se desvanecieran. «Te hemos encontrado un lugar en un centro. ¿Te esperan esta noche?» Parpadeé. Al principio, las palabras apenas tenían sentido. El corazón me dio un vuelco. ¿Un centro? Quería hacer preguntas, exigir una explicación, pero no encontraba la voz. Abrí la boca, pero solo salió un sollozo seco y agrietado. Sentía como si se me hubiera cerrado la garganta, una presión acumulándose en mi interior, amenazando con ahogarme. No podía entenderlo. Así no era como se suponía que debía ser. Así no era como se suponía que debía terminar. Había criado a este niño, lo había amado, lo había cuidado, había sacrificado tanto por él y su hermana. ¿Cómo pudo hacerme esto? ¿Cómo pudo decidir enviarme lejos sin siquiera una conversación? Pero Daniel no me miraba. Tenía la mirada fija en el suelo. Sus dedos tamborileaban nerviosos sobre su brazo. No quería enfrentarse a lo que estaba haciendo. No quería ver el daño que estaba causando. Pero era demasiado tarde. Las palabras ya estaban dichas y la decisión ya estaba tomada. La irrevocabilidad del asunto era abrumadora. Esto no era una conversación. Esto era una ejecución. Intenté sentarme más erguida para recuperar la poca dignidad que me quedaba. El andador a mi lado se sentía más pesado que nunca.
un recordatorio constante de lo frágil que me había vuelto. Abrí la boca para hablar, pero no encontraba las palabras. El nudo en la garganta era tan grande que me ahogaba. Entonces, ¿ya está? Component placement, logré preguntar, con la voz apenas un susurro. Daniel se removió incómodo, su mirada yendo del suelo a la puerta, como si estuviera deseando irse. Es lo mejor para todos, mamá. Llevamos un tiempo hablando de esto y creo que ya es hora. ¿Ya es hora? Ya es hora. ¿Cuánto tiempo llevaban planeándolo? ¿Cuánto tiempo llevaban haciendo sus preparativos en silencio, decidiendo que ya no pertenecía allí, que era una molestia? Cerré los ojos un instante, intentando contener las lágrimas que amenazaban con desbordarse. Quería gritar. Quería preguntarle cómo podía hacerme esto después de todo lo que había hecho por él. ¿Cómo podía darme la espalda tan fácilmente? Pero no hubo gritos. No hubo palabras duras. Solo silencio. Un silencio frío y sofocante. 1000 pensamientos me cruzaban la mente, pero ahora todos parecían irrelevantes. ¿Cómo pude haber dejado que llegara a esto? ¿Qué le había pasado a mi hijo? ¿Era siquiera la misma persona que había criado? Podía verlo cambiar el peso de un pie a otro, visiblemente incómodo, pero no había empatía en sus ojos. Ninguna comprensión, ningún arrepentimiento, solo la frialdad de una decisión irreversible. ¿Te importa siquiera? Component placement, susurré, apenas capaz de pronunciar las palabras. ¿Te importa siquiera lo que esto me está haciendo? Se estremeció, pero su rostro permaneció distante, cauteloso. Sí me importa, mamá, pero esto es lo mejor. Allí te cuidarán. Mejor que aquí. ¿Mejor que aquí? Las palabras me ardían, pero ya no tenía fuerzas para reprimirlas. No tenía energía para discutir. Estaba claro que por mucho que suplicara no cambiaría de opinión. Había tomado su decisión. Era definitiva. Me quedé allí sentada, en silencio, atónita, con la mente entumecida. Pensé que podría luchar. Pensé que tal vez, solo tal vez, vería el dolor en mis ojos y cambiaría de opinión. Pero no iba a suceder. No iba a cambiar de opinión. Esta noche, repitió con la voz entrecortada. El lugar te espera esta noche. Te ayudaré a empacar. Parpadeé, todavía intentando procesar el peso abrumador de lo que estaba diciendo. Empacar. Así sin más. Se suponía que debía dejar el hogar que había construido para él. El lugar donde lo había visto crecer, desde niño hasta convertirse en el hombre que tenía ante mí. Pero no quedaba nada más que decir. No podía hacerle cambiar de opinión. No podía hacerle ver el dolor que estaba causando. Sin decir una palabra más, Daniel se dio la vuelta y salió de la habitación. La puerta se cerró tras él, dejándome sola en el silencio. Me quedé allí sentada durante lo que parecieron horas. El sonido constante de la lluvia afuera parecía burlarse de mí, un recordatorio de lo insignificante que me había vuelto, de lo rápido que me habían descartado. Y aún así, no podía moverme. No podía levantarme, empacar, hacer nada. Estaba paralizada por el peso de la realidad que acababa de asentarse a mi alrededor. Sentía que el corazón se me rompía de nuevo. El dolor se hacía más profundo con cada segundo que pasaba, pero finalmente no tuve opción. Tenía que irme. No había otra opción. Daniel se había asegurado de ello. Lentamente me obligué a levantarme, apoyándome con fuerza en mi andador, con el peso de la decisión sobre mí. Me arrastré hasta mi armario, donde comencé a empacar, lenta, metódicamente, como si me moviera en un sueño. Cada prenda que doblaba, cada prenda que metía en la maleta, se sentía como una pequeña muerte. Una pequeña parte de mí aún esperaba. Aún esperaba que Daniel volviera, que viera el error que estaba cometiendo,
que me pidiera que me quedara, pero en el fondo sabía que no iba a pasar. Me detuve un momento, mirando por la ventana. La lluvia había arreciado y apenas podía ver los árboles a través de las gotas borrosas. Sentía como si el mundo entero llorara conmigo. Cerré los ojos, dejando que las lágrimas cayeran libremente, incapaz de contenerlas más. Una última mirada a la casa, una última mirada a la vida que había construido. Y entonces me di la vuelta. No tenía elección. No me quedaba nada allí. El viaje al centro de atención fue borroso. Sentí que el mundo fuera de la ventanilla del coche se movía a cámara lenta. Transeúntes haciendo sus vidas sin siquiera saber qué me estaba pasando. El aire frío del exterior se filtraba por las grietas de mi memoria, haciendo que todo pareciera irreal. Era casi como si el universo se hubiera movido sobre su eje y yo, de alguna manera, me hubiera quedado atrás. Solo. El edificio se alzaba ante mí como una fortaleza. Era una estructura enorme, moderna y elegante, pero tenía algo de frío. Al entrar al aparcamiento, no pude evitar la sensación de que me dejaban en el borde de la nada. No habría vuelta atrás, me di cuenta. Esto era todo. Aquí era donde viviría de ahora en adelante. El coche se detuvo y me quedé allí sentado un momento, mirando el gran cristal. Unas puertas que me llamaban. El conductor, un desconocido al que apenas reconocí, abrió la puerta y me ayudó a salir. Sus movimientos eran profesionales, mecánicos. Casi me sentí como si fuera una tarea más, una persona mayor, más a la que depositaban en un espacio seguro. Dentro, las instalaciones estaban limpias, quizás demasiado limpias, como si le hubieran quitado cualquier calidez o personalidad. Las paredes eran blancas, los suelos relucían y todo olía a antiséptico. Era muy distinto del hogar que una vez cuidé con amor y risas. Sentí una opresión en el pecho mientras me conducían por un largo pasillo bordeado de puertas que parecían idénticas. Nada de calor. Ningún aroma familiar a comida casera ni los sonidos de la familia. Solo silencio. La enfermera que me recibió fue bastante amable, con una voz suave y experta. Me condujo a una habitación pequeña, no más grande que la que había dejado atrás. Había una cama, una cómoda pequeña y una silla junto a la ventana. La habitación estaba escasamente amueblada, un lugar donde la gente pasaba sus últimos años pero nunca vivía realmente. No era el tipo de lugar donde se creaban recuerdos. Era un lugar donde los recuerdos iban a morir. «Aquí tiene», dijo la enfermera con una sonrisa que no le llegó a los ojos. «Los dejo para que se acomoden. Si necesitan algo, solo tienen que pulsar el botón de llamada». No respondí. En cambio, me senté en la cama. Las sábanas frías se sentían extrañas contra mi piel. El peso de todo aquello empezó a hacerse sentir. Mi hijo me había echado. Me había enviado a este lugar, como si no fuera más que una carga, una molestia. Ahora no tenía a nadie. A nadie le importaba lo suficiente como para cuidar de mí. Cuando la enfermera se fue, me quedé sola con mis pensamientos. El silencio de la habitación casi sofocante. Miré las paredes blancas, con la mente acelerada. ¿Qué había hecho mal? Había pasado toda mi vida amando a mis hijos, apoyándolos y siempre anteponiendo sus necesidades a las mías. Y ahora estaba aquí, abandonada y olvidada. Fue entonces cuando oí una voz suave desde la puerta. «¿Estás bien, querida?», preguntó una anciana, con el rostro arrugado y amable. Sus ojos reflejaban una dulzura que no había visto en mucho tiempo. Me giré para mirarla. Estaba sentada en una silla justo afuera de mi habitación, observándome con comprensión. Llevaba el pelo blanco recogido en un moño pulcro y llevaba una bata que parecía un poco grande para su frágil figura.
Era una de las residentes. Lo noté por sus pantuflas gastadas y su porte, con una especie de serena dignidad. Yo, no sé, susurré. No me esperaba esto. No me esperaba nada de esto. La mujer sonrió suavemente, con los ojos llenos de compasión. Ninguna de nosotras lo espera, querida. Ninguna de nosotras espera acabar aquí. Pero a veces, la vida nos tiene reservados otros planes. No tuve fuerzas para responder. En cambio, simplemente asentí y dejé que mi mirada volviera a la ventana. Afuera, la lluvia había parado, pero el cielo seguía nublado, proyectando una luz grisácea sobre todo. Sentí como si me hubiera adentrado en una niebla de la que no podía escapar. Durante los días siguientes, conocí a más residentes, personas que, como yo, habían sido abandonadas por sus familias. Cada uno tenía su propia historia que contar, y cada una era tan desgarradora como la anterior. Estaba Alice, una mujer de casi 80 años que había sido una famosa cantante de ópera. Ahora pasaba los días en un rincón tranquilo del salón, cantando suavemente para sí misma, como si la música fuera lo único que la mantenía en pie. Estaba Arthur, que había sido mecánico toda su vida. Ya no le quedaba familia, y se pasaba el tiempo hablando de los coches viejos que solía arreglar, con los ojos brillantes al recordar una época en la que aún tenía un propósito. Las historias que compartían eran a menudo dolorosas, a veces incluso trágicas, pero también había una silenciosa sensación de camaradería entre nosotros. Todos habíamos sido abandonados por las personas que amábamos, pero allí estábamos, aún vivos, aún aferrándonos a algo. Era extraño. Estas personas, desconocidas para mí, se sentían más como familia que las que había dejado atrás. Poco a poco, empecé a encontrar consuelo en su compañía. Era un consuelo agridulce. Todos estábamos en la misma situación, todos luchando contra la realidad del olvido. Pero en ese lugar había una comprensión compartida que lo trascendía todo. Las enfermeras y el personal también parecían mostrarme más amabilidad de la que había recibido en años. Me sonreían, me hablaban con una ternura que me resultaba tan extraña, como si les importara si me sentía cómoda o no. Una de las enfermeras, una joven llamada Sara, pasaba todos los días a ver cómo estaba. Tenía un carácter amable. Siempre me preguntaba cómo me sentía. Siempre me escuchaba. De verdad, cuando hablaba. No era como con Daniel, que ya lo había decidido, donde mis palabras parecían rebotar contra una pared. Sara parecía entender que, a veces, solo necesitaba a alguien con quien hablar, alguien que no me juzgara por mi dolor. Un día, mientras estaba sentada en la sala común con Alice y Arthur, Sara se acercó y me preguntó si quería unirme. Estaba con un grupo pequeño, tomando el té. Dudé un momento y luego asentí. Se me hacía raro que me invitaran a algo así, como si, por primera vez en mucho tiempo, no fuera invisible. El grupo era pequeño, solo unas cuantas mujeres mayores, la mayoría de entre 70 y 80 años. Todas llevaban un tiempo como residentes, y sus conversaciones estaban llenas de historias del pasado. Hablaban de sus hijos, sus matrimonios y sus carreras. Rieron y lloraron juntas, compartiendo recuerdos que las hacían sentir vivas de nuevo, aunque solo fuera por un instante. Al principio escuché en silencio, sin saber si debía unirme. Pero mientras servían el té, Alice se volvió hacia mí y me preguntó: ¿Y tú, querida? ¿Cuál es tu historia? Por primera vez desde que llegué, sentí un nudo en la garganta y casi me atraganté con las palabras. Pero entonces pensé en todo lo que había pasado, todo lo que había perdido, y, en ese momento, me di cuenta de que necesitaba compartirlo. No solo con ellas, sino también conmigo misma.
Necesitaba decirlo en voz alta, soltar el peso que había estado cargando. No sé si puedo llamarlo una historia, dije en voz baja, pero mi hijo me echó de casa en Navidad. Dijo que era una carga. Dijo que era demasiado problemático para cuidar de mí. Las mujeres guardaron silencio un momento, con la mirada llena de empatía. Todas habían pasado por experiencias similares, cada una conmovida por el dolor del abandono. Y aunque no dijeron nada, supe que lo entendían. Alice me dio una palmadita en la mano. No estás sola, susurró. Ninguna de nosotras está sola. Y por primera vez en lo que parecía una eternidad, sentí que tal vez, solo tal vez, no lo estaba. Ya no. Me senté allí, en la pequeña y estéril habitación del centro de atención, mirando por la ventana el cielo gris. Una sorda sensación de vacío flotaba en el aire, pero mi mente seguía divagando hacia algo que había sucedido meses atrás. La última vez que hablé con el señor Grant, mi abogado. El recuerdo de esa conversación me parecía surrealista, casi como algo de otra vida. Pero las palabras que me había dicho seguían resonando en mis oídos. Por si acaso mi hijo olvida quién soy. Eso fue hace meses, mucho antes de la cirugía, mucho antes de que todo se derrumbara. Pero, al pensarlo ahora, era como si hubiera sabido entonces que algo se avecinaba, algo que no podía controlar. El cambio en Daniel había sido gradual, pero inconfundible. Recordé el día que entré en la oficina del señor Grant, con las manos temblorosas por la incertidumbre. No fue fácil decidir cambiar mi testamento. Mis bienes, mi casa, todo, por lo que había trabajado toda mi vida. ¿A quién se lo dejaría? ¿Serían mis hijos? ¿No deberían ser ellos quienes heredaran todo lo que había construido? Pero esa tarde, sentada frente al señor Grant, sentí un peso en el pecho, una creciente inquietud que no podía quitarme de encima. El comportamiento de Daniel había cambiado. Sus peticiones se volvían más frecuentes, más insistentes. Los pequeños detalles, como sus comentarios casuales sobre qué haría con la casa cuando yo me fuera, empezaron a inquietarme. Al principio pensé que solo me lo imaginaba. Seguramente, no lo decía en serio. Pero cuanto más lo observaba, más comprendía sus verdaderas intenciones. Quería mi casa, mi dinero, mis pertenencias, y ya ni siquiera lo ocultaba. Me quedó claro que su cariño por mí, el cariño que me había demostrado de pequeño, se estaba desvaneciendo. Ahora solo le importaba lo que pudiera obtener de mí. Fue entonces cuando supe que tenía que hacer algo. No podía quedarme de brazos cruzados y dejar que me manipulara. Toda mi vida había puesto a mis hijos en primer lugar, asegurándome de que recibieran cuidados, amor y apoyo. Pero ahora, con cada interacción, sentía que no era más que un paso más en su búsqueda de más. Llamé al señor Grant para concertar una cita. En cuanto llegué a su despacho, noté que algo no iba bien. Me recibió con su cálida sonrisa de siempre, pero había un atisbo de preocupación en sus ojos. Había llegado a confiar en él con los años, y sabía que si había alguien que comprendería por lo que estaba pasando, ese era él. Margaret, empezó el señor Grant con voz firme, pero con cierto toque de profesionalismo sereno. Me alegra verte. ¿Qué tienes en mente hoy? Dudé un momento, buscando las palabras adecuadas. Pero no había una forma fácil de decirlo, así que simplemente solté la verdad. Quiero cambiar mi testamento. El señor Grant arqueó una ceja. ¿Está todo bien? ¿Hay algo que quieras comentar? Bajé la vista hacia mis manos, cruzadas sobre el regazo. Soy Daniel, dije en voz baja. Ya no confío en él. No creo que le importe. Al menos no como antes. El señor Grant no me interrumpió. Simplemente asintió,
como si ya hubiera oído este tipo de historias muchas veces. Se recostó en su silla, mirándome con silenciosa comprensión. ¿Quieres explicarme qué ha estado pasando? Y así lo hice. Le conté sobre el aumento de las solicitudes, los comentarios sobre la casa, la forma en que los ojos de Daniel podría detenerme demasiado en cosas que no eran suyas. Había empezado a verme no como una madre, sino como una fuente de riqueza. Al principio no quería creerlo, pero ya no podía ignorarlo. Al final de mi confesión, el señor Grant tenía una mirada pensativa. Margaret, no es raro que la gente cambie con la edad. Algunas familias experimentan tensión con respecto a la herencia. Pero tienes todo el derecho a tomar la decisión que te parezca mejor. Lo sé, dije, sintiendo una repentina oleada de determinación. No puedo dejárselo todo. He trabajado toda mi vida por esa casa, por todo lo que tenemos. Pero si solo lo ve como una forma de facilitarse la vida, entonces no será suyo. El señor Grant asintió pensativo. Entonces, ¿quieres eliminarlo del testamento? Respiré hondo. Sí, y quiero dejarle mi herencia a algo significativo. Algo que dure más que la avaricia de mi hijo. Su mirada se suavizó y me ofreció una pequeña sonrisa. Lo entiendo. Y no tienes que preocuparte por tus decisiones. Podemos asegurarnos de que la nueva refleje tus deseos. En ese momento me di cuenta de lo mucho que esto significaba para mí. No se trataba solo de la casa o el dinero. Se trataba de mi legado, de mostrarle a Daniel y al mundo que había cosas más importantes que la riqueza, que el amor, la compasión y el altruismo eran más importantes que cualquier otra cosa. A medida que avanzaba la conversación, tomé la decisión final. Dejaría mi herencia a una organización benéfica para niños, la que tanto había significado para mí en mi juventud. Era un lugar que había apoyado durante años, una causa que ayudaba a niños que habían sido abandonados. Igual que yo, me había sentido abandonada por Daniel. Quería asegurarme de que, incluso después de mi muerte, mis contribuciones a su futuro siguieran marcando la diferencia. También me gustaría dejarle algo a una vieja amiga, añadí con la voz entrecortada. Se llama Helen. Estuvo ahí para mí en algunos de los momentos más difíciles de mi vida. Nunca me pidió nada, pero me lo dio todo. Quiero que tenga algo que me recuerde. El señor Grant asintió con aprobación, tomando notas mientras yo hablaba. Parece que lo has pensado bien, Margaret. Me aseguraré de que todo esté en orden. Gracias, dije, con el corazón apesadumbrado por el peso de mi decisión. Solo espero que, donde quiera que esté Daniel, entienda por qué tuve que hacer esto. Recuerdo haber salido de la oficina del señor Grant ese día, con una sensación de firmeza. Sabía que sería difícil, pero también sabía que era lo correcto. Mi hijo se había vuelto demasiado distante, demasiado consumido por sus deseos. Había hecho todo lo posible por él, pero al final tenía que tomar las riendas de mi destino. Ahora, sentada sola en mi habitación en el centro de atención, el peso de todo aquello volvió a mí. Había tomado mi decisión hacía meses, pero ahora que estaba sola, la sentía más pesada que nunca. Daniel no tenía ni idea de lo que había hecho, y me preguntaba si él alguna vez lo sabría. Pensar en él, su ira y su traición aún me dolía, pero encontraba consuelo en haber hecho lo que creía correcto. La casa, el dinero, nada de eso importaba ahora. Lo que importaba era que había elegido marcar la diferencia, dejar un legado que ayudara a otros. Si Daniel alguna vez se daba cuenta de lo que había hecho, me preguntaba qué pensaría. ¿Se arrepentiría de sus actos? ¿Le importaría siquiera? No lo sabía. Pero por ahora, no importaba. Había hecho las paces con ello
y estaba lista para afrontar lo que viniera después. Pasaron meses desde que tomé la decisión que cambiaría para siempre mi relación con Daniel. Me había adaptado a la vida en el centro de atención, aprendiendo a encontrar un poco de paz. Los días no siempre eran fáciles, pero había algo innegablemente liberador en saber que había tomado el control, incluso ante semejante traición. Pasé el tiempo pintando, escribiendo en mi diario y conociendo gente nueva que, como yo, tenía historias que contar y sueños que no se habían cumplido. La vida, a pesar de sus desafíos, continuaba. Pero una tarde fría, justo cuando regresaba del comedor comunitario, lo vi. Daniel estaba de pie en la puerta de mi habitación, con el rostro tenso y los puños apretados a los costados. Fue como si se hubiera materializado de la nada, sin más. Una presencia que había relegado a un segundo plano, sin esperar volver a verla. Su habitual seguridad en sí mismo dio paso a algo más oscuro, algo desesperado. «Mamá», dijo, con la voz tensa y una calma forzada. «Necesito hablar contigo». Me quedé quieta, momentáneamente aturdida. Su presencia se sentía como una intrusión, como el fantasma de un tiempo que ya no quería revivir. Pero a pesar de todo, me recompuse. «Pasa, Daniel», dije con voz neutra. «¿Qué pasa?» Entró y cerró la puerta. El aroma a colonia aún lo impregnaba. Un recordatorio del hombre en el que se había convertido. Alguien que creía poder comprar afecto, que ni siquiera sabía estar presente cuando realmente importaba. Señalé el sillón junto a mi cama, con la mirada fija en señora. Pero me revolvía el estómago. No tenía ni idea de qué quería, pero presentía que no era para arreglar las cosas. He estado investigando, empezó Daniel, moviéndose con inquietud. He notado algunas rarezas en las cuentas. Las cosas no cuadran. En concreto, la casa. No tenía ninguna duda de a dónde iba esto. Se me revolvió el estómago, pero mantuve la compostura. ¿Y la casa? ¿Component placement? Pregunté, con un tono tranquilo y sereno. Junté las manos en el regazo. El ritmo constante de mi respiración me recordaba que debía mantener la compostura. Me miró, sus ojos moviéndose entre el suelo y mi cara. Bueno, verás, me preguntaba por qué la han dejado fuera del mercado. Siempre has dicho que me la darías con el tiempo, y he estado ocupándome de todo, pero ya no la veo en tu testamento. Así que estaba pensando que tal vez podríamos retomar esa conversación. Lo miré fijamente un buen rato, sintiendo el peso de sus palabras. Se atrevió a sentarse allí, frente a mí, pidiéndome lo que ya había decidido no darle. Y sin embargo, aún no había captado la situación completa. No entendía por qué había hecho lo que había hecho. Me incliné ligeramente hacia adelante, entrecerrando los ojos, lo justo para captar su atención. «Daniel», dije en voz baja, con la claridad que había adquirido tras meses de reflexión. «No he olvidado lo que has hecho. No solo me dejaste, sino que me echaste de tu vida mucho antes de irte físicamente». Su rostro se retorció de sorpresa, como si le hubiera dado una bofetada. Pude ver la sorpresa en sus ojos, la incredulidad de que siquiera sugiriera algo así. «¿De qué estás hablando?» «Component placement», balbuceó, alzando ligeramente la voz. «No te he hecho nada». Sonreí suavemente, pero no había calidez en ella. «No necesitas decir nada, Daniel», dije. «La verdad está ahí. Dejaste de ser mi hijo en el momento en que me viste como un sueldo, como un medio para un fin. Lo sentí en la forma en que me hablabas, en la forma en que me mirabas como si solo fuera un activo más que reclamar». Apretó la mandíbula y volvió a apretar los puños. No estaba acostumbrado a escuchar ese tipo de verdad, sobre todo de alguien que se suponía que era su madre. Pero no iba a ceder.
Ya había aceptado que ya no merecía la herencia por la que había trabajado toda mi vida. Te dejaron fuera mucho antes de dejarme, Daniel, dije en voz baja, con voz firme, pero sin malicia. En el momento en que me di cuenta de que ya no te importaba como persona, solo lo que podía darte, lo perdiste todo. No te ganaste mi amor, no te ganaste mi confianza, y desde luego, no te ganaste mi estima. Su rostro palideció, sus labios temblaron, y sus ojos se oscurecieron de ira y vergüenza. Por primera vez en años, lo volví a ver como un niño, atrapado, expuesto y vulnerable. Se levantó bruscamente, golpeando la silla que tenía detrás. «No puedes hacer esto», espetó, con la voz temblorosa de furia. «No puedes simplemente...» Pero sus palabras vacilaron al darse cuenta de la gravedad de sus acciones. Permanecí sentada, tranquila, impasible. «Ya lo hice, Daniel, y nunca me arrepentiré». Se quedó allí un largo rato, mirándome como si acabara de destrozarle todo el mundo. Finalmente, se dio la vuelta y salió furioso de la habitación, dando un portazo con tanta fuerza que pensé que las ventanas se harían añicos. Pero no sentí ni una punzada de pena. No. En cambio, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Alivio. Solté un suspiro lento y constante, dejando que la tensión de mis hombros se liberara. Durante años, había cargado con este peso, la culpa de elegir protegerme a mí misma en lugar de a mi hijo. Pero en ese momento, supe que había tomado la decisión correcta. Había acertado al proteger mi legado, al proteger lo que quedaba de mi dignidad. Después de que Daniel saliera furioso de mi habitación, me quedé allí sentada un rato, dejando que el silencio me envolviera. Por primera vez en años, no sentí la punzada del arrepentimiento. No sentí esa persistente sensación de culpa que me atormentaba cada vez que pensaba en lo que había pasado entre nosotros. En cambio, me sentí libre. Pensé en cómo me había aferrado a mi relación con Daniel durante tanto tiempo, en cómo había intentado reparar las grietas de nuestro vínculo, siempre con la esperanza de que las cosas mejoraran. Pero ahora lo entendía. Algunas relaciones no están destinadas a arreglarse. Algunas personas, simplemente, ya no están destinadas a formar parte de tu vida. Me puse de pie, con un ligero dolor en las articulaciones, mientras me acercaba a la ventana. El cielo exterior se tiñó con los colores del sol poniente y, por primera vez en mucho tiempo, sentí paz. Había liberado la atracción tóxica que una vez me ató a mi hijo. Hice todo lo posible. Y ahora era el momento de vivir la vida que me quedaba al máximo. En los meses siguientes, encontré un nuevo propósito en el centro de atención. Empecé a hacer más voluntariado, enseñando pintura y a escribir un diario a los demás residentes. Era algo que siempre había querido hacer, pero nunca tuve la oportunidad. Ahora tengo tiempo para ayudar a otros a expresarse. Vidas, para compartir mi amor por la creatividad con quienes la aprecian. Me convertí en parte de una nueva familia, una que no me exigía renunciar a todo por el bien de los demás. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí verdaderamente conectada con las personas que me rodeaban. Las vacaciones llegaron y se fueron. Y aunque no fueron lo mismo sin Daniel, encontré consuelo en las pequeñas cosas. Aprendí a apreciar los momentos que pasé con los residentes, las risas y las historias que compartimos. En cierto modo, sentí que estaba empezando de cero, construyendo una nueva vida para mí, una vida llena de significado, aunque no estuviera llena del amor que una vez esperé de mi hijo. Al adaptarme a este nuevo capítulo de mi vida, me di cuenta de que soltar a Daniel, las expectativas que había depositado en él, había sido lo más liberador que pude haber hecho.
Ya no estaba atada al pasado, y en esa libertad encontré una paz que nunca antes había conocido. Los días se acortaron y llegó el invierno. Era una tarde tranquila, de esas en las que el tiempo parece extenderse sin fin, como si el mundo contuviera la respiración. El sol estaba bajo en el cielo, proyectando su luz dorada sobre la habitación, calentándome el rostro mientras me sentaba junto a la ventana. El calor me reconfortaba la piel, un marcado contraste con la frialdad que me había atormentado el corazón durante tanto tiempo. Contemplé el paisaje nevado, las ramas de los árboles aplastadas por la escarcha, el mundo exterior reflejando silenciosamente mi viaje. Había llegado tan lejos desde aquel día en el hospital, desde el momento en que me encontré sola, abandonada por las mismas personas en las que creía poder confiar. Durante tanto tiempo, había estado atada a la idea de la familia, a lo que se suponía que debía ser, a lo que yo creía que debería ser. Pero ahora, sentada en esa habitación, con la luz bañándome suavemente en su resplandor, me di cuenta de algo profundo. Era libre, libre de las expectativas que me habían oprimido durante décadas, libre de la idea de que mi valor dependía de mis hijos, mi esposo o cualquier otra persona. Había sido yo quien cargó con el peso de la felicidad ajena durante demasiado tiempo. Y ahora era mi turno de encontrar la paz, mi turno de reclamar lo que siempre había sido mío, mi vida, mi decisión. Me giré hacia la cámara, con la mirada firme y serena, como si hablara a los espectadores, como si le hablara a una amiga. No había amargura en mi voz, ni ira, solo una fuerza serena, una sabiduría que me había dado la edad y la experiencia. Puedes darles todo a tus hijos, dije en voz baja, con el peso de todo lo vivido, pero nunca les des el poder de definir tu valor. Nunca dejes que nadie te haga sentir que no eres nada sin su aprobación, porque al final, no son ellos quienes tienen que vivir tu vida, eres tú. Hice una pausa, dejando que las palabras se asentaran en el aire. La verdad de lo que había dicho pesaba en la habitación. No solo le hablaba a la cámara, también me hablaba a mí misma. Había pasado tantos años intentando ser todo para los demás, y ahora lo entendía. La única aprobación que necesitaba era la mía. Volví a mirar por la ventana, observando los copos de nieve caer suavemente del cielo. Era una vista hermosa, y por primera vez en años sentí paz. El mundo exterior estaba en calma, pero dentro de mí, una silenciosa revolución había tenido lugar. Había dejado de permitir que las acciones de los demás dictaran mi felicidad. Había dejado de permitir que las decisiones de mis hijos, de mi familia, controlaran mi historia. Me echaron de su casa, continué, en voz baja pero firme. Pero nunca pudieron sacarme de mi propia historia. Las palabras resonaron en la habitación, pesadas y verdaderas. Mi vida era mía, y nadie, por muy cerca que hubiera estado, podría arrebatármela. Ni mi hijo, ni nadie. Solté un suspiro lento, sintiendo el peso de todo aquello asentarse en mis huesos. El dolor que había cargado durante tanto tiempo, finalmente había comenzado a disiparse, reemplazado por algo más poderoso. La aceptación. Aceptación de quién era, de lo que había hecho y de las decisiones que había tomado. Ya no necesitaba la validación de nadie. Había encontrado la mía. Mientras estaba allí sentada, observando el mundo exterior, supe que esto era solo el comienzo. Habría más desafíos, más obstáculos que superar. Pero ahora era lo suficientemente fuerte como para enfrentarlos bajo mis propios términos. Había recuperado el control de mi vida y nada podría arrebatármelo. La pantalla se apagó con la suave música instrumental de fondo.
mientras comenzaba la narración final. A veces, lo más difícil es dejar ir, pero cuando lo haces, encuentras la libertad de vivir por ti misma. No importa lo que te arrebaten, nunca podrán arrebatarte tu historia. La música fue aumentando suavemente a medida que pasaban los créditos finales, dejando tras de sí una sensación de silencioso triunfo. Un reflejo de la fuerza que se encuentra al recuperar la propia vida, sin importar el costo. La historia había terminado, pero el viaje estaba lejos de terminar.